Hola a todos chicos y chicas, soy Kai47 y en este vídeo voy a hablaros de todos los libros que conforman la saga de Geralt de Rivia, también conocida como The Witcher. Os contaré el orden cronológico en el que deberían ser leídos los libros y luego os daré brevemente mi opinión sobre ellos. Pues bien, la saga de Geralt de Rivia consta de un total de 8 novelas, que son El último deseo, La espada del destino, La sangre de los elfos, Tiempo de odio, Bautismo de fuego, La torre de la golondrina, La dama del lago y Estación de tormentas. Los 7 primeros fueron escritos y publicados de manera continuada en los años 90 y con el séptimo libro la historia queda concluida, pero una década después, en 2013, el autor escribió Estación de tormentas, que es una precuela cuya acción se situaría entre los eventos que ocurren en el primer libro. De estas 8 novelas, la precuela tiene una historia que empieza y termina en sí misma, mientras que las 2 primeras no tienen ningún hilo argumental común, sino que ambas cuentan historias cortas e independientes entre sí, cuyo único elemento común es que el protagonista es un brujo llamado Geralt de Rivia. En total, ambos libros suman 12 aventuras cortas, pero la última de ellas, la que se nos narra al final de la segunda novela, inicia una trama que ya no solo engloba a Geralt, sino que también convierte a Ciri en protagonista, y que es la que se sigue en los siguientes 5 libros, del tercero al séptimo, al final del cual esta trama queda concluida. Lo único que cabe añadir a todo esto es que, al contrario que otras sagas de fantasía como por ejemplo Harry Potter, que también consta de 7 libros, cada uno de los cuales sigue una trama global, pero al mismo tiempo tiene una historia que empieza y termina en el propio libro, con las novelas de The Witcher esto no sucede, porque me da la sensación que los libros del tercero al séptimo podrían estar publicados todos juntos en un solo volumen sin que el lector notara en ningún momento ninguna diferencia del uno al otro, dado que la historia sigue y sigue todo el rato sin que vayan abriéndose y cerrando tramas más pequeñas en cada uno de los libros. Además de todo esto, existe una última novela titulada Camino sin retorno, que es una recopilación de 9 cuentos escritos por el mismo autor. Sin embargo, de estos 9 cuentos, solo el primero forma parte de la saga de Geralt de Rivia y concretamente nos cuenta cómo se conocieron los padres del propio Geralt, así que es como una precuela de la precuela. Pero los otros 8 cuentos no forman parte de la saga ni guardan ninguna relación con el universo de The Witcher. Lamentablemente hay uno de estos 8 cuentos que llama a sus personajes por el nombre de los personajes de la saga. Se trata de una boda entre un tal Geralt y una tal Yennefer que tienen a una hija llamada Ciri y amigos llamados Jaskier y Triss Merigold. Por culpa de esto, muchos fans piensan que este cuento es un final alternativo a la saga o un final que fue rechazado durante el proceso de escritura, pero el propio autor tiene un prólogo en el que niega ambas teorías y afirma que este cuento es simplemente una broma que escribió en base a la boda que habían celebrado 2 amigos suyos, pero que no está ligada de forma alguna con la saga de Geralt de Rivia, y lo único que hizo fue poner el nombre de los personajes de dicha saga a los personajes de este cuento que escribía sobre esa boda de sus amigos. Dicho con otras palabras, básicamente es como si cualquiera de nosotros escribiera un relato corto sobre la boda de unos amigos nuestros, pero en lugar de llamar a los protagonistas Pepe y María, pues los llamásemos Aragorn y Arwen, pero no por ello deberíamos tomar por canónico este relato dentro de la historia del Señor de los Anillos. Por tanto, y en conclusión, de entre los 9 cuentos que hay en Camino sin retorno, solo el que se titula también Camino sin retorno, que es el primero de los 9 y consta de unas 30 páginas, forma parte de la saga de Geralt de Rivia. Los otros 8 no tienen ninguno de ellos nada que ver con dicha saga. Así pues, el orden cronológico de todos los libros escritos que conforman esta saga sería: primero el cuento de Camino sin retorno, luego El último deseo, luego Estación de tormentas y luego los otros 6 libros hasta terminar con el último de todos, que es La dama del lago.
De todos modos, si estáis interesados en leer las novelas, yo os recomendaría no seguir el orden cronológico, sino el orden de publicación, leyendo primero los 7 libros principales y luego, si aún queréis más, pues os leéis Camino sin retorno y Estación de tormentas. Esto sobre todo lo digo por Estación de tormentas, porque aunque cuenta una historia independiente, creo que hay muchas referencias en ella que no se entenderían o se entenderían de otro modo si no se han leído los libros anteriores. Además, es importante también tener en cuenta que si vais a comprar los libros, sepáis exactamente cuáles son los títulos que buscáis, porque si vais a las librerías veréis que la editorial que ha publicado estas novelas en España ha editado todos los libros del autor de la misma forma, con el mismo formato, tanto si pertenecen a esta saga como si no. Así que es posible que un lector despistado se compre erróneamente una novela de este mismo autor creyendo que forma parte de la saga de Geralt de Rivia, cuando en realidad a lo mejor no tiene nada que ver. Así que id con cuidado con respecto a esto. Y ya para acabar, por lo que hace a los videojuegos, simplemente quiero apuntar que ninguno de ellos adapta ninguna de las novelas, sino que la historia de los 3 videojuegos que han salido hasta ahora sobre Geralt de Rivia se sitúa después de los eventos del último libro, si bien todo lo que aparece en ellos, obviamente, pues no es canónico. Terminado con todo esto, todo lo que debéis saber sobre los libros de la saga de Geralt de Rivia, ahora voy a dedicar lo que queda de vídeo a comentar por encima mi opinión sobre ellos. A ver, dicho claramente, a mí los libros de esta saga no me gustaron mucho. Creo que su universo, los monstruos, los brujos y demás, está súper bien pensado. O sea, me parece un universo increíble, pero mal explotado, porque no se nos cuenta casi nada de su trasfondo, su historia o sus criaturas. Por otro lado, sus personajes también me gustan mucho, porque la mayoría son muy completos, no solo los principales, sino también los secundarios, y además no son personajes blancos o negros, sino que todos tienen sus matices. Pero por desgracia, la forma de escribir que tiene el autor no me gusta nada, porque continuamente juega con el tiempo y el espacio. De manera continuada, la narración se detiene para saltar adelante y atrás en el tiempo, hasta el punto que, como lector, a veces ya no sabes ni dónde estás. Y hay veces incluso que se mueve de forma simultánea en el tiempo y en el espacio. Y a mí, personalmente, esto me frustra mucho. También me frustra porque a menudo la narración se pierde en detalles de cosas que son totalmente irrelevantes y a lo mejor nos cuenta en 20 páginas algo que podría contarnos en una. Y por último, la historia en sí de la saga tiene un par de giros de guión que, cuando los leí, tampoco me gustaron. De todos modos, quiero dejar claro que no estoy diciendo que estas novelas sean malas o que el autor sea mal escritor, ni mucho menos. Simplemente estoy diciendo que a mí no me gustaron, porque cada uno de nosotros tiene sus propios gustos y es normal que a mí me gusten unas cosas y a otra persona le gusten otras. Por tanto, si vosotros estáis interesados en saber más sobre este universo, ya sea porque habéis jugado los videojuegos y os gustaron mucho, o porque os entretiene la serie, o por el motivo que sea, pues no lo dudéis, leed el primer libro de la saga, que es El último deseo. Y si os gusta, entonces seguís con el segundo libro, y si no os gusta, pues entonces paráis. Pero tenéis que leer, porque al leer os forjáis vuestra propia opinión, que seguro que estará más acorde con vuestros gustos que no lo que os puedo decir yo, que al final yo solo soy una persona más en un mundo lleno de gente. Y con esto termina esta breve guía de lectura sobre la saga de Geralt de Rivia. Espero que os haya servido, dadle like si os ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, chicos.